La paz de Cristo, mis queridos hermanos, estamos aquí una vez más recibiendo la palabra de nuestro Señor aquí en este canal espiritual, Fuego de Dios Kairos en YouTube, para todas aquellas personas que están ahí esperando la conexión, ¿verdad? O la palabra. Hoy nos vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 14 al 23. Y por sobretítulo lo vamos a titular Portando la presencia de Dios. ¿Verdad? Es muy importante portar la presencia de Dios a nuestras vidas. Es muy importante buscar, ¿verdad?, de la presencia de Dios, o viceversa, atraer, ¿verdad? Porque portar es que la presencia de Dios está dentro de nosotros. Atraer es cuando tú todavía no conoces a Dios y atraes la presencia de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Es aquella persona que le está conociendo y de repente siente la presencia de Dios y van a decir, ¿cómo se siente la presencia de Dios? Y una manera muy peculiar de conocer la presencia de Dios es que sentimos paz. Paz, como dice la alabanza, ¿verdad? En medio de la tormenta. Aunque a veces la vida no vaya de lo mejor o parezca de lo mejor, hay paz, hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque empezamos a traer la presencia de Dios y empieza a darnos paz, tranquilidad, empieza a ver sin fin, ¿verdad? Pues la palabra de Dios hace verse, ¿verdad? Como la presencia de Dios se manifiesta, ¿verdad? En milagros, sanaciones, paz, mansedumbre, templanza, sabiduría, conocimiento, ciencia, ¿verdad? Esa es la presencia de Dios. Y hoy por eso les quiero compartir este gran mensaje. ¿Cuál es la peculiaridad de la presencia de Dios? Y lo vamos a ver a través de este joven, ¿verdad? Que Dios ungió tiempo atrás, ¿verdad? Un capítulo atrás, donde Samuel unge a David, ¿verdad?, para ser el nuevo rey. Y dice que la presencia del Señor descendió sobre David. Y David portaba, ¿verdad?, la presencia del Señor. Y David empezó a experimentar muchas cosas que él podía hacer con la presencia de Dios. Una de ellas era la fuerza, ¿verdad? La fuerza cuando dice que derrocaba leones, ¿verdad? Les quitaba las ovejas de la boca de los leones, o así fueran osos, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a empatizar para aportar o para atraer o para adquirir la presencia de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque hay que recordar que cuando fuimos expulsados, cuando fue expulsado Adán y Eva del huerto del Edén, fuimos apartados de la presencia de Dios. Y ahí dice, fue donde morimos. Entonces, aunque nos vemos caminando a veces en la vida, aunque nos vemos con pies, con manos, con ojos, aunque de aspecto parezcamos que estamos bien, podemos estar muertos en lo espiritual. Y hoy es el día, ¿verdad?, que te quiero hablar de esta presencia, de ir acercándonos al Señor para tener esa vida espiritual, para ir portándola, adquiriendo la vida espiritual y para regresar, ¿verdad?, con el Señor, porque cuando regresamos con el Señor es cuando nos encontramos otra vez en ese huerto, ¿verdad? Cuando podemos sentir, como les digo, ¿verdad?, donde Adán y Eva lo tenían todo, donde el Señor suple todas esas necesidades, aunque tú no tengas padre, no tengas hermano, no tengas hijos, en la situación que estás pasando, la enfermedad que estás pasando. Allí déjame decirte que hoy el Señor quiere hablarte a través de esta lectura. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, dice la palabra, y le atormentaba un espíritu mal de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Voy a hacer una pausa, ¿verdad? A veces el Señor deja que pase esto en nuestras vidas o en la vida de una persona para que entendamos que sin su presencia del Señor no somos nada. Para que atendamos que el camino que está, o como en este aspecto, ¿verdad?, el camino que tomó Saúl, ese camino
no le llevaba un fin de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Por los deseos e incupiscencias de su corazón, ¿verdad? De no obedecer a Dios, de apartarse de la palabra que Dios le había impulsado a través del profeta Samuel y hacer los designios que él pensaba que estaban bien, ¿verdad? Más adelante, no me voy a enfatizar tanto en eso, pero ustedes pueden regresarse poquito atrás y ver la vida de Saúl. Dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busque alguno que sepa tocar el arpa. Miren cuán importante, ¿verdad? Los siervos del Señor, yo creo eran profetas, ¿verdad? Ya sabían que una persona que tocaba el arpa, pero no tenía que ser cualquier persona, porque le dicen, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Entonces, aquí de la mano de este varón, ¿verdad? Que Dios había escogido, que había llenado de su presencia. Fíjense en tal cual importante es que él, al tocar la arpa con sus manos, el solo tocarla con sus manos, iba a apartar ese espíritu maligno que atormentaba a Saúl, ¿verdad? Ya sea mentalmente, ya sea corporalmente, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sabemos exactamente que le atormentaba, pero los espíritus malignos atormentan, y podemos ver en la vida del apóstol Pablo que él también le dijo, ¿verdad? Al Señor: quítame de mí, ¿verdad? Este espíritu, ¿verdad? Esta espina, ¿verdad? De mi carne, dice. Y el Señor le responde: bástate mi gracia, ¿verdad? Entonces, a veces Dios deja que pase eso. Yo creo en mi corazón, porque igual que Saúl, al igual que el apóstol Pablo, si el Señor les quitaba eso, ¿verdad? Como le dice el apóstol Pablo, yo creo que el apóstol Pablo se iba a vanagloriar, ¿verdad? No va a entrar muy adentro, ¿verdad? Pero sí quiero irle dando forma a la escritura. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, fíjense en las cualidades, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y aquí subrayen todo eso, y hermoso, y Jehová está con él. Fíjense en aquí las especificaciones, ¿verdad?, que hace el siervo a Saúl, porque hay que recordar que Saúl era rey. Entonces no podía venir cualquier persona al rey, y más de allá no era cualquier persona que, aunque pudiera tocar el arpa, porque podemos ver muchas personas que pueden tocar los instrumentos, ¿verdad? Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no tienen la presencia de Dios, no tienen la conexión con el Señor, no portan al Señor. El Señor no está con ellos, porque dice aquí el Señor, ¿verdad?, está con ellos, está con él, perdón, Dios está con él. Dice: y Jehová está con él, y es hermoso, prudente. Fíjense en las cualidades tan hermosas de David, ¿verdad? Y fíjense, muy importante, porque aquí la escritura dice que el Señor se mueve a través de la alabanza de su pueblo. Otra palabra muy poderosa, dice que de los labios que proclamamos, ¿verdad?, bendición, el Señor se manifiesta. Allí también, acá en otra parte de las escrituras, dice: a mi pueblo, cuando tú veas a alguien, dice, vas a hablar de esta manera: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te sane, Dios te liberte, ¿verdad? Dios da unas especificaciones a su pueblo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo menciona que de lo de la boca, que sale de la lengua, es poder para dar vida o para dar muerte. Y él hace una mención muy importante, que dice: la lengua es como un instrumento tan pequeño, como al igual que un barco tan grande,
que por un timón se maneja. Dice, así es la lengua, es un miembro muy pequeño, muy, un timoncito delante de un barco, ¿verdad? Pero eso nos maneja. Y aquí es donde Dios honraba a David, porque dice que era temeroso, era valiente, era hombre de guerra, prudente, y el Señor estaba con él porque él había sido guiado por el Señor cuando criaba las ovejas de su padre. Entonces, a tal grado que fue guiado que él portaba esa esencia, esa presencia. Él hacía que se movieran esas atmósferas, esa atmósfera de tristeza, de amargura. Lo que sintiera el rey Saúl en ese momento, David la apaciguaba con tan solo poder tocar el arpa. Ahora imagínense si David cantaba, ¿qué de allí salía de David? Esa presencia de amor, de paciencia. Y no obstante nada más en eso, sino que en cualquier lugar, en cualquier situación, una persona que sabe portar la presencia de Dios va a hacer que esa atmósfera, donde quiera que esté, en un lugar con que quiera que esté, el Señor va a hacer que se manifieste, ¿verdad? Va a hacer que el Señor se refleje en la persona que el Señor quiere usar, ¿verdad? Y dice 19, y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Lo hizo esa persona que estaba a un lado en todo momento del rey, porque ¿quién no va a querer una persona que cuando tú te acercas a él y tú estás en un conflicto y él te apacigüe? ¿Quién no va a querer una persona al lado de su vida, verdad? Que cuando tú tengas un problema puedas contarle y esta persona te apacigüe, ¿verdad? Porque hay que recordar que los espíritus malignos lo que atacan mucho es la mente, ¿verdad? La mente. Entonces, la presencia de Dios lo que nos trae a nuestra mente es paz, tranquilidad. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Gozo. Dice la bendición de mi Señor, el gozo de mi Señor. Entonces el gozo de mi Señor es que aunque yo no tenga lo que tenga, estoy gozoso en mi vida. Entonces Saúl se da a ver, ¿verdad? Da vida a Saúl y ve en este joven, en este guerrero, y dice, porta la presencia. Entonces les digo, ¿quién no va a querer una persona a su lado? ¿Quién no va a querer a ese ministro, a ese diácono, a ese hermano, a ese vecino, ¿verdad? Que cuando yo me sienta o se sienta mal, él traiga la presencia de Dios y me la comparte, me diga, el Señor dice, o la palabra del Señor dice, o mira, esto es lo que yo he aplicado con lo que Dios me ha impulsado a través de mi vida. Y que llene tu corazón, tu mente, te tranquilice. Es muy maravilloso. Y por eso quiero que entiendan que portar la presencia de Dios lleva algunos requisitos, ¿verdad? Vean la vida de David más adelante. Pero portar la presencia de Dios, también Dios se va a manifestar de una manera muy hermosa, que es donde muchas personas, ¿verdad? Quieren obtener, pero esta presencia se obtiene, como dijo Jesucristo, en lo íntimo, en tu cuarto. Esta presencia se obtiene allí en lo secreto. Yo en lo secreto obtengo la palabra del Señor. En lo secreto yo le doy gracias al Señor. Y Él se va a manifestar en público o va a hacerme honrar en público. Así son aquellas todas las personas, ¿verdad? Que el Señor honra en público porque han tenido esa intimidad con su espíritu en su cuarto. Han tenido, ¿verdad? Han adquirido a través del tiempo, como David lo tuvo en su intimidad, allá donde cuidaba, ¿verdad? De las ovejas, allá donde atendía para su padre. Ayub tuvo esa convicción, ¿verdad? Que el Señor estaba con él. Y bien convencido estaba, ¿verdad? Porque vemos la vida de David y podemos ver cómo él derrota a Goliat, ¿verdad? Y podemos ver cómo él ganaba muchas batallas. No nomás derrotó a Goliat, derrotó, ¿verdad? Todas las piedras que traía él en su morral,
es un gigante. Vean la vida de él, y cada piedra fue para un gigante, no nomás fue para Goliat. Esa es la más relevante, ¿verdad? De que todos hablan, pero sigan viendo la vida de David ahí y van a ver lo que David hacía, ¿verdad? Con la presencia del Señor. Entonces, portando, ¿verdad?, su esencia del Señor, podemos ver cómo libertaba pueblos, podemos ver cómo David era una persona alegre, podemos ver a David que no era una persona que envidiaba, ¿verdad? Pero también pudimos ver que David, ¿verdad?, cayó allá, ¿verdad?, por incupiscencias de su corazón, ¿verdad?, y por no obedecer. Lo que cae el hombre siempre es por no obedecer a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque allí habla, ¿verdad?, que David tenía que ir a esa guerra y no fue. Entonces obtuvo otras cosas, ¿verdad? Pero a ti, amigo, hermano, vecino, adquiere la presencia del Señor para que tú muevas esas atmósferas. Y vas a decir, yo creo que no, las atmósferas no se mueven, ¿verdad? Y yo te voy a decir, sí, medita, mira, la música trae una atmósfera. Pon una música, ¿verdad?, de un ambiente secular, de un ritmo, ¿verdad?, más movido, y tu cuerpo, tu mismo ser interior empiezan las moléculas, la atmósfera empieza a cambiar. Ahora te voy a cambiar, pon una música secular de tristeza y tu corazón se va a entristecer, empiezas a pensar en aquello triste, empiezas a pensar en aquel recuerdo, ¿verdad? Y te empieza a traer esa atmósfera. Ahora pon una atmósfera de maldición, ¿verdad? Una atmósfera una música, ¿verdad?, de maldiciones, y te empiezas a sentir, o pon una música de corridos, lo voy a decir, ¿verdad?, de corridos, y vas a sentir cómo te empiezas a sentir como que si fueras tú el intelectual del que están hablando, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tienen un ambiente secular, porque tienen una esencia, una atmósfera secular, y esa atmósfera hace que tu interior, tu energía, ¿verdad?, conecte con ello, y ya sea que te dé un positivismo o un negativismo o una tristeza o un dolor, ¿verdad? Y las canciones se inspiró la persona en el dolor, se inspiró la persona en las muertes, la persona se inspiró en engañar a la persona, porque hay de todo tipo, ¿verdad? Hay de todo tipo de canciones. Hay canciones de todo tipo en este 2026, ¿verdad? Y esas atmósferas se mueven la atmósfera está arriba de nosotros, ¿verdad? Y se empieza a mover, pero esa atmósfera atraemos a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos empieza a contaminar. Pero ahora vamos a darle viceversa. Imagínate tú poniendo una alabanza para conectarte con el Señor, una alabanza que te traiga esa relajación, esa alabanza que te traiga aquella inspiración donde el Señor te ha sacado, esa alabanza donde el Señor se ha movido en bendición, donde el Señor se movió en milagros, donde el Señor empieza a mover tu atmósfera espiritual, y empiezas a conectarte con el Espíritu Santo, y empiezas a adentrar y empiezas a dar gracias. Y esa es la atmósfera que el Señor quiere, ¿verdad?, que hagamos. Y dice el 22, y Saúl envió a decirle a Isaí, yo te ruego que David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjense, subrayen, quieren subrayar toda la palabra de Dios, toda es hermosa, y más en su tiempo. Nada está fuera de tiempo, ¿verdad? La palabra de Dios siempre cae en su debido momento, en su debido tiempo. Esa es la profecía, lo que se puede hacer profecía, ¿verdad?, hoy en nuestra vida, que fue inspirada a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, por los apóstoles, por los reyes, ¿verdad?, por las personas que fueron tocadas por el Espíritu Santo, y la escribieron, ¿verdad?, inspirados. Ellos pensaron, no pensaron, ¿verdad?, o algunos pensaron en los que íbamos a porvenir, pero imagínense en tantos años que ha pasado, y hoy en mi día se puede hacer profecía. Y hoy se hace profecía, ¿verdad?, con esta esencia que el Señor quiere, como les digo, ahí conectándonos Él
en su alabanza. Dice que Dios se mueve a través de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? De su pueblo. Entonces, hoy te digo, porta la presencia, o adquiérela, o atráela, para que cuando tú llegues a un lugar, esa presencia de Dios se manifieste, o el Señor se manifieste a través de una palabra, como el Señor se quiera manifestar, ¿verdad? Pero mayormente que el espíritu de que atormenta a aquellas personas se vaya, ¿verdad? Y les traiga paz, les traiga regocijo en su mente, en su corazón. Porque es muy, muy bonito, ¿verdad? Poder compartir lo espiritual, poder ir a hospitales, ¿verdad? Y dar una palabra de aliento, poder compartir, ¿verdad? Con las personas que creen en el nombre de Jesucristo y compartir con ellos estas presencias, cómo Dios se manifiesta, ¿verdad? Cómo Dios se revela a través de su pueblo. No todos sienten, ¿verdad?, la presencia de Dios, pero sí la podemos adquirir hasta tal grado que la portemos, o sí podemos buscarla hasta tal grado que la portemos, ¿verdad? Y hoy te invito, mi querido hermano, que busquemos del Señor, ten la intimidad para que nuestro Señor se pueda manifestar aún más en nosotros, ¿verdad? Con misericordia, gracia, amor, paciencia, con lo que es Él, su esencia, el Espíritu Santo, con lo que atrae, ¿verdad? Con lo que trae, ¿verdad? Y nos comparte, para que más personas puedan allegarse al reino de nuestro Señor Jesucristo y pueda seguir creciendo este reino. El reino de Dios es la palabra del Señor. Y yo lo comparto, ¿verdad? Para que a más personas lleguen y más personas vengan, ¿verdad? Invita, como dijo el Señor Jesucristo, al afligido, al pobre, al huérfano, a la viuda, al que está hospitalizado, al encarcelado. Invítale a que conozca, ¿verdad? Porque para todos tiene nuestro Señor. Somos las monedas perdidas, ¿verdad? Dice el Señor, yo vine, dice, no por los justos, sino vine por los pecadores. Y hoy en este día, mi querido hermano, el Señor está a la puerta llamándote para que vengas a su reino. Si no has llegado, ¿verdad? O si te falta más conocerle, dale tiempo, lee su palabra, medítela, pon una alabanza que te trate de comunicarte a través del Señor. O lee su palabra, a veces no vas a entender nada, pero el Señor después empieza a darte la información y te empieza a dar en la mente para que acomodes las piezas donde tienen que ir como en un rompecabezas, ¿verdad? Y empieza a ver la figura de los contextos de su palabra, porque dice, de Dios es ocultar las cosas y de reyes desocultarlas. Entonces hay cosas que están ocultas aquí en la palabra de Dios, pero hay que ocultarlas de parte de nosotros. Yo te invito hoy, como te digo, a que la aportes o a que atraigas la presencia de Dios, para que pueda ser un instrumento utilizado por Dios en cualquier lugar, o en cualquier lugar donde se manifieste un espíritu, ¿verdad?, de división, de pleito, de gritos. En cualquier lugar que llegues tú con la presencia de Dios y apacigues y hagas que ese espíritu se vaya, porque Dios se manifiesta a través de las personas, ¿verdad? Entonces, hasta aquí sin más, mis queridos hermanos, Dios me los guarde, Dios me los bendiga, y vamos a hacer esa oración peculiar como todo el tiempo, ¿verdad? Dándole la gracia y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, hoy en este día, Señor. Gracias, Señor, por compartir de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, hoy en este momento, Señor, te doy gracias por todos los oyentes, Señor, por todas aquellas personas que se acercan a este canal, Señor, o los que están por venir, Señor, para escuchar, Señor, de lo que me has implantado en mis bocas y lo que me has revelado a través de tu palabra, Señor, para que caiga en sus corazones, en su entendimiento, en su conciencia, Señor, y puedan guardarlos, Señor, para que esa semilla, Señor, dé fruto, brote y dé fruto, Señor, en su debido tiempo, como tú quieras, Señor, y para que podamos buscarte, Señor, más cada día más, Señor, que podamos quererte conocer, Señor, más a fondo, como este discípulo amado tuyo, Juan, Señor, que se acercaba, Señor, a tu pecho y se recostaba, Señor, para conocerte, Señor.
y a tal grado, Señor, también que nos llames como llamaste a Moisés, amigo, o que nos llames hijos o nos llames hermanos, Señor, como tú quieras, Señor, pero que seas tú, Señor, dándonos esa paz y esa conformidad, Señor. Señor, atiende, Señor, a mis oraciones a través, Señor, de mis labios. Te pido por todos los oyentes, Señor, y las necesidades de cada uno de ellos, Señor, pues tú los conoces bien, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tú conoces lo que ellos necesitan, Señor. Señor, atiéndenos y súplenos, Señor, porque eres ese Dios que suple, Señor. Pero también, Señor, te pido por cada uno de nuestras familiares, Señor, de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, Señor. O aquel hermano, aquella madre, aquel padre, aquella hermana, aquel sobrino, aquel primo, Señor. Para que puedas guiarnos, Señor, a través de tu camino y para poder llegar, Señor, hasta que apuntes nuestro nombre en el reino que viene, Señor, en el reino eterno, Señor, en el libro de la vida, y que nuestra alma no perezca, Señor. Al contrario, Señor, que nos lleves, Señor, a tu presencia, Señor, con esas coronas, Señor, que hicimos aquí en la tierra, Señor, o que conquistamos, Señor. Pero que todo sea, Señor, bajo tu poderosísimo nombre, Jesucristo. Y gracias te doy, Señor, por darnos el entendimiento y la revelación, Señor. Gracias te doy. Gracias, Señor. Y hasta aquí, mis más queridos hermanos, una vez más, espero y les haya gustado. Busquen, como les digo. Atraigan, porten la presencia que es el Espíritu Santo de nuestro Señor, ¿verdad? Conforme Él, porque dice que Él nos da a cada uno conforme nuestra capacidad. Él está dispuesto, solamente que estés dispuesto tú y abras tu corazón, y Él entrará, dice, y cenará contigo. Pero hasta aquí, mis más queridos hermanos, bendiciones. Que Dios me los guarde y me los bendiga, y que sigamos compartiendo el canal. Denle like, suscríbanse con nuestros amigos, vecinos, pero sin más, que sigamos atendiendo el llamado de nuestro Señor, que el cual, verdad, el Señor tiene ahí reservado para nosotros, que fuera de todo, que Él tiene la vida eterna, verdad, y que en Él hay salvación nada más. Pero hasta aquí el día de hoy, mis hermanos, bendiciones.